Introducción. Julián Moreno, un empresario de 37 años y fundador de una red de energías renovables, regresaba de un congreso en Hermosillo, donde había presentado los avances de su última planta solar. Durante el vuelo repasaba mentalmente cifras, gráficos y los nombres de los líderes mundiales con los que planeaba cerrar nuevos acuerdos. La cabina de mando era su segundo hogar, y los instantes de tranquilidad solían llegarle solo tras jornadas interminables de negociaciones. Sin embargo, ningún cálculo de riesgos ni protocolo de seguridad podían prever la fuerza de aquella tormenta, capaz de desestabilizar cualquier aeronave. Minutos después del despegue, nubes densas y oscuras rodearon el Gulfstream 4. El piloto anunció por megafonía que habían entrado en una célula convectiva severa, con turbulencias extremas y frecuentes descargas eléctricas. El rugido de los motores se mezclaba con el tamborileo de la lluvia sobre los cristales y el crujido de los paneles metálicos. Julián notó un ligero mareo cuando el avión se inclinó bruscamente, y el piloto luchaba por mantener la altitud mientras las alarmas parpadeaban en el tablero. «Señores pasajeros, por favor abróchense los cinturones», dijo el piloto con voz tensa. «Perdemos empuje en el motor izquierdo. Procederemos a un descenso de emergencia». El impacto al posarse sobre las dunas de Valle del Ámbar fue seco y retumbante. El tren principal se hundió en arena fina, provocando un sacudón violento. Un silencio absoluto cubrió la cabina. Julián sintió el pulso desbocado, desabrochó su cinturón y recorrió el pasillo para ayudar a los pasajeros a evacuar. Rostros pálidos, manos temblorosas y respiraciones agudas salieron del desconcierto. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido, aunque el piloto advirtió que la ayuda no llegaría hasta el amanecer. El desierto le dio la bienvenida con un viento helado que cortaba la piel. Armado con una linterna y su abrigo ligero, Julián se adentró en la vastedad de cardones erguidos como centinelas, rocas rojizas y dunas infinitas. Cada paso hundía sus botas en la arena suelta. El resplandor difuso de relámpagos dispersos proyectaba sombras inquietantes. El cielo estrellado era tan intenso que dolían los ojos al intentar fijar la mirada. Pasaron interminables minutos mientras el empresario luchaba contra el frío cortante que calaba sus huesos y agotaba su determinación. Finalmente, un tenue resplandor se elevó junto a un caserío de maderas envejecidas y paredes de revoque ocre. La cafetería Amanecer. Un letrero de madera tallada invitaba a quienes, como él, quedaban atrapados en la inmensidad. Al empujar la puerta chirriante, Julián sintió un alivio inmediato. El aire cálido mezclaba aromas de café de tueste oscuro, pan artesanal recién horneado y humo de leña. Una estufa de hierro crepitaba con fuerza, y el resplandor de bombillas de filamento iluminaba mesas y bancos hechos con barriles reciclados que crujían bajo el peso. Tras la barra de madera maciza emergió una imagen familiar: Elena Cortés, su exesposa. Llevaba un delantal sencillo, salpicado de harina y manchas de salsa. Su vestido de algodón delineaba con suavidad el contorno de un vientre firme. Estaba embarazada. El cabello recogido con una pinza dejaba al descubierto algunos mechones plateados, mientras varias arrugas de responsabilidad surcaban su frente. Sus ojos, grandes y serenos, reflejaban sorpresa, reproche y una fortaleza nacida de años de tragedias superadas y aprendizajes profundos adquiridos en cada desafío. La cafetería estaba adornada con fotografías antiguas de viajeros y mineros locales, junto a mapas descoloridos de rutas por la Sierra Madre. En un rincón, una vitrina exhibía frascos de mermelada casera, guayaba, higo y nopales. Un menú escrito a mano en una pizarra prometía platos humildes: sopa de calabaza, tamales de elote y café con canela. Los pocos lugareños que permanecían dentro compartían historias de caminos bloqueados, del ladrido lejano de coyotes y de caravanas perdidas. Nadie reparó en la tensión que surgió junto a la barra cuando estas dos figuras se reconocieron. Julián, reuniendo coraje, apoyó una mano sobre la superficie pulida y dijo: «Elena, gracias por abrirme esta puerta. No esperaba encontrar un refugio tan cálido en medio de la nada». Ella limpió una taza con un paño, inhaló el aroma del café y respondió:
Aquí siempre hay un sitio para quien lo necesita, don Julián. Esto sirve para alimentar el cuerpo y dar consuelo al alma. Julián observó el fuego danzar en la estufa y recordó sus viejas promesas: cambiar el mundo, edificar ciudades sustentables y forjar legados inolvidables. Reflexionó sobre el dolor de perder a su primer hijo y cómo aquellos días de ambición lo alejaron de lo esencial. Comprendió que aquella noche de emergencia lo había llevado a un punto de partida distinto, un espacio donde la vulnerabilidad adquiría el mismo valor que la fortaleza. Mientras el reloj de pared marcaba silencioso las horas, Julián pidió un plato de tamales y un café extra. Elena le ofreció la mejor silla, y por un instante, entre miradas cómplices y el calor de la estufa, comprendieron que estaban ante el prólogo de un capítulo en el que el perdón, la solidaridad y las segundas oportunidades definirían un legado más auténtico. La llama danzante de la estufa de hierro se reflejaba en los ojos de Julián mientras apuraba el último sorbo de su café. Afuera, el viento azotaba los cristales y arrastraba granos de arena hasta colarse por las rendijas del viejo edificio. El reloj de pared marcaba la 1 de la madrugada, pero en la cafetería amanecer el tiempo parecía detenido. Elena barría cuidadosamente las migas de pan de un banco cercano, y el crujido de la escoba era el único sonido que acompañaba la tensión que vibraba en el aire. «No pensé que vinieras», dijo ella, dejando la escoba apoyada contra la pared y apoyando las manos en la barra. «¿Por qué no te fuiste con la tripulación? Te ofrecieron hospedaje junto al avión». Él alzó la mirada y fijó sus ojos en las vetas de la madera pulida. «Preferí quedarme aquí. No sabía, no imaginé encontrarme contigo». Elena soltó una pequeña risa amarga y tiró de su delantal para secarse las manos. «Siempre fuiste previsivo, Julián. Planeabas cada detalle de tu imperio, pero esta vez el destino trazó otro plan». El murmullo lejano de los clientes se interrumpió cuando el anciano que estaba en la mesa más alejada soltó un bostezo. Julián se incorporó, encendió una lámpara auxiliar y se apoyó en la barra, frente a Elena. «Quiero saber cómo has estado», dijo él, con voz suave. «¿Cómo sobrellevas el embarazo en medio de este desierto?» Ella desvió la mirada hacia las fotografías colgadas en la pared. Mineros con carretas antiguas, paisajes de la Sierra Madre y retratos de grupos de trabajadores de antaño. Con un suspiro, respondió: «La soledad no es nueva para mí, pero sí lo es la responsabilidad de traer una vida al mundo en estas circunstancias. Cada día recolecto agua de lluvia, reparto comida a quienes llegan perdidos y me aseguro de que el fuego no se apague. Cuando el bebé nazca, quiero que sepa que su madre luchaba por él con todas sus fuerzas». Julián sintió un nudo en la garganta. Recordó las promesas que una vez le hizo: protegerla a ella y a sus hijos de cualquier adversidad. Ahora, de pie en una cafetería olvidada, se daba cuenta de que su ambición lo había arrastrado a ignorar el miedo y el coraje de Elena. «Déjame ayudar», ofreció él, extendiendo una mano temblorosa. «Puedo traer suministros, generadores, lo que necesites para que este lugar sea seguro y cálido». Elena arqueó una ceja y fijó la mirada en él. «Siempre todo tiene un precio contigo. No quiero que esto se convierta en un proyecto más de tu empresa. Esto es mi hogar, Julián. Aquí cada objeto tiene historia y cada ayuda es un susurro de gratitud». Un silencio pesado se instaló entre ambos. La estufa crujía y el aroma a leña quemada parecía envolverlos en un abrigo cálido. Julián retiró la mano y apoyó el codo en la barra, ocultando su frustración. «Entiendo», musitó. «Pero no puedo ignorar lo que siento. Me duele saber que has soportado todo esto sola. Si no te parece bien una estructura, ¿qué tal un poco de compañía? Puedo pasar la noche aquí y ayudarte con lo que haga falta». Elena lo observó con cautela. Un rayo iluminó la ventana, proyectando sombras sobre su rostro cansado. Después de un instante que pareció eterno, asintió levemente. «De acuerdo»,
susurró. Pero mañana, a primera luz, necesito que caminemos hasta el depósito de agua. La gran tubería se rompió hace semanas y no he podido repararla sola. Luego comenzaremos a plantar más nopaleras, porque sin sombra no sobreviviremos al calor de mediodía. Julián sintió como su pecho se aligeraba y, al mismo tiempo, comprendió que aquel gesto no era un acto de caridad, sino un puente tendido de nuevo entre dos vidas. Mientras se acomodaba en una silla de madera, Elena sirvió otra taza de café y le ofreció un plato de tamales recién hechos. «Gracias, Elena», dijo él con gratitud genuina. «Mañana empezaré a trabajar en esa tubería». Ella le sonrió con suavidad y añadió tostadas calientes. El murmullo de los comensales y el crepitar de la estufa sirvieron de fondo a una conversación que se extendió hasta que el sueño comenzó a pesar en sus párpados. Cuando por fin ambos se retiraron a sus habitaciones improvisadas, Julián comprendió que, más allá de la ruina fortuita de su avión, ese encuentro nocturno había sembrado la semilla de algo mayor, la reconstrucción de su pasado y la esperanza de un futuro compartido. El sol de la mañana asomó tímido sobre los contornos rojizos de Valle del Ámbar cuando Julián despertó en la pequeña habitación dispuesta junto al almacén de provisiones. El aire olía a madera antigua y a restos de la leña de la estufa de anoche. A través de la ventana, los cardones proyectaban largas sombras que parecían brazos rezagados señalando el camino al depósito de agua. Recordó la promesa: reparar la gran tubería y asegurar el suministro. Se levantó con determinación, ajustó su chaqueta sobre la camisa y salió al pasillo cubierto de polvo, donde Elena ya lo esperaba con una linterna en mano y una botella de agua en la otra. Caminaron en silencio al lado de la cafetería Amanecer, cada paso crujía sobre la grava. Elena señalaba las huellas frescas de roedores y explicaba cómo recolectaba la lluvia en canales improvisados. Julián sacó unas herramientas que había solicitado por radio al piloto: tuberías de repuesto, abrazaderas metálicas y un kit de sellado rápido. El contraste entre su traje de ejecutivo y la ropa de trabajo de Elena, pantalones de mezclilla y botas gastadas, hacía aún más evidente la brecha que alguna vez los separó. Sin embargo, sus miradas coincidían en un punto común: la necesidad de asegurar que el agua llegara a la posada y a la cafetería. Al llegar a la elevación donde yacía la tubería rota, descubrieron que el desprendimiento de rocas había arrancado varios metros de la pieza principal. La presión del agua filtrada había horadado la junta, dejando un reguero de barro seco y maleza muerta. Elena se arrodilló entre la arena, inspeccionando con dedos ágiles cada grieta y señalando los puntos críticos que debían reforzarse. «Aquí se formó una fisura tras la última tormenta», explicó inclinando la cabeza. Julián, con guantes de cuero, sostuvo el extremo del tubo y preparó la abrazadera más grande. La mano de Elena tembló ligeramente al ajustar la tuerca, revelando la tensión que soportaba su cuerpo embarazado. Durante más de una hora trabajaron codo con codo bajo el sol que empezaba a calentuar la superficie. Julián aplicó masilla de sellado alrededor de las uniones, mientras Elena guiaba el flujo de agua para comprobar la estanqueidad de cada empalme. El crujir de la llave al girar resonaba como un tambor de esperanza. De pronto, un chorro de agua limpia surgió con fuerza. Un leve escape quedaba, pero aquel chorro demostraba que la reparación había funcionado. Ambos se apartaron para observar el flujo. El agua cristalina reflejaba la luz del amanecer. Elena soltó una exclamación de alivio y secó el sudor con el dorso de la mano. «Lo logramos», dijo ella, con una sonrisa cansada pero sincera. «Ahora podremos llenar los depósitos antes de que llegue el calor intenso». Julián sintió un peso abandonar su pecho. Recordó los días en que sus decisiones empresariales se basaban en cálculos fríos y gráficos. Aquella simple tubería era ahora el vínculo tangible entre su ingenio y la supervivencia de un hogar improvisado. Ofreció a Elena ayuda para recoger los recipientes y cargar baldes, y ella aceptó sin reservas,
compartiendo bromas sobre su torpeza al inclinarse para agarrar los cubos. Caminaron de regreso hacia la cafetería, cruzando un terreno donde la vegetación se aferraba a la vida con tenacidad. Elena contó historias de los primeros pobladores de la sierra, que construyeron los canales a mano y sobrevivieron a sequías infinitas. Julián escuchó en silencio, admirado por la resistencia de aquellos antepasados. En un claro murmullo, confesó: nunca valoré esa fuerza. Pensaba que todo se resolvía con inversiones y proyectos multimedia. Elena lo miró de reojo, con ternura mezclada con reproche. El agua no entiende de balances financieros, Julián. Alimenta la esperanza y la dignidad. Al llegar a la puerta de la cafetería Amanecer, el sol golpeó con más intensidad. Entraron y, ante la estufa humeante, Julián vertió agua recién bombeada en una jarra para que se calentara. Elena colocó pan horneado sobre la mesa y preparó una sopa de calabaza para reponer fuerzas. Se sentaron frente a frente, compartiendo el desayuno como dos antiguos compañeros de viaje, más igualados que nunca. Julián, con una mirada sincera, afirmó: quiero aprender a escuchar lo que el desierto enseña. Elena asintió y, entre cucharadas, describió sus planes: sembrar nopaleras resistentes a la sequía y cavar aljibes de recolección. Mientras el vapor ascendía en columnas suaves, los dos comprendieron que la tubería reparada era solo el primer paso de un redescubrimiento mutuo. El desafío del agua había revelado la fragilidad y la fortaleza compartida. Julián acarició la semilla de esperanza que brotaba en sus corazones y supo que, más allá de restablecer un flujo líquido, estaban reconstruyendo la confianza y la posibilidad de un futuro compartido. El amanecer se filtró entre las rendijas de la cafetería Amanecer cuando Julián y Elena salieron con azadones, palas y guantes de trabajo. La primera luz dibujaba surcos de arena dorada y extendía sobre el suelo un calor tenue pero prometedor. Juntos inspeccionaron la parcela adyacente al caserío, un rectángulo de tierra reseca y pedregosa donde, según Elena, debían crecer las nopaleras. Con calma y precisión, marcaron hoyos a 50 centímetros de distancia, ni demasiado juntos ni demasiado separados, para que las raíces tuvieran espacio y el follaje abriese un dosel ligero contra el sol. Cada medición llevaba un diálogo tenue, en el que Julián preguntaba y ella respondía, revelando el saber íntimo de generaciones que crecieron junto al desierto. A continuación, sacaron montones de tierra mezcla, un tercio de arena tamizada, un tercio de compost elaborado con residuos orgánicos de la cafetería y un tercio de tierra negra traída del cauce seco del río cercano. Elena explicó la importancia del compost en retener la humedad y aportar nutrientes esenciales. Con las palas voltearon y mezclaron la tierra hasta lograr una textura suelta y esponjosa, perfecta para recibir la semilla viva de la planta. Julián sintió la textura terrosa entre los dedos, un contraste con el tacto frío del acero en sus oficinas corporativas. Comprendió que aquel gesto era un ritual de renacimiento, no solo para el desierto, sino también para sus propias esperanzas. El siguiente paso consistió en hundir cada nopalito en su hoyo. Elena tomó con delicadeza un pequeño esqueje y, tras mojar la base en agua tibia, lo colocó en la tierra suelta. Con un leve movimiento de muñeca, acomodó las raíces y presionó alrededor con la palma de la mano, asegurándose de que estuviera estable. Julián imitó el gesto y, al hacerlo, sintió una conexión inesperada con la vida. Cada nopal representaba resistencia, un vínculo con la tradición y la promesa de alimento para la fauna local. Al plantar el quinto ejemplar, Elena le susurró: así, con paciencia y respeto, damos forma a un refugio vivo. Cuando terminaron la hilera, ambos retrocedieron para admirar su trabajo, un tapiz verde incipiente que contrastaba con la paleta ocre del paisaje. Se escuchó el canto lejano de un cardenal que celebraba la brisa de la mañana. Julián apoyó la pala en el suelo y, con una sonrisa franca, agradeció a Elena por enseñarle a leer la tierra. Ella, recogiendo el sudor de la frente, le confesó que aquel era uno de sus momentos más felices.
ver brotar vida en un lugar que otros consideraban estéril. Después, apartaron sombreros de ala ancha y sacaron un par de botellas de agua fresca. Bebieron a sorbos lentos, disfrutando de la sensación de ligereza que da la camaradería en el esfuerzo compartido. Entre sorbo y sorbo, Julián propuso instalar una cubierta de malla en un tramo para proteger las plántulas del sol más agresivo al mediodía. Elena asintió con entusiasmo. Con esa sombra parcial, las nopaleras crecerán más fuertes. Rápidamente, atornillaron postes de madera reciclada y tensaron la malla verde, formando un dosel irregular que ofrecía un refugio temporal. A media mañana, Julián sacó su teléfono y abrió una aplicación de mapeo. Trazó un plano de la parcela e indicó la ubicación exacta de cada plantación. Compartió el archivo con su asistente, quien prometió enviar sensores de humedad por dron en cuanto la visibilidad fuera buena. Elena observó la pantalla con ojos curiosos. «Nunca imaginé usar tecnología así para salvar el desierto», dijo, y él respondió, «es la unión de dos mundos». Aquella alianza entre tradición y vanguardia le mostró que sus recursos podían servir para algo más que grandes contratos. Podían atender la pequeña intimidad de un oasis en ciernes. Al regresar a la cafetería, las mesas ya estaban dispuestas para el almuerzo. Una olla con sopa de nopales, rodajas de tortilla recién hecha y café suave. Mientras comían, compartieron impresiones sobre el trabajo. Elena elogió la disposición de Julián para aprender, y él agradeció la paciencia con que ella le había introducido a un universo desconocido. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de complicidad, como dos antiguos compañeros de viaje. Antes de disolverse en sus respectivas tareas, Elena tomó la mano de Julián y la apretó con suavidad. «Gracias por darle vida a este lugar». Él, con la mirada firme y el corazón palpitante, supo que aquel campo verde era más que un proyecto agrícola, era la semilla de un nuevo capítulo en sus vidas. Mientras el sol ascendía, ambos comprendieron que sembrar en el desierto era tan valioso como rescatar lo que habían enterrado en sus propios corazones. El sol del mediodía se alzaba implacable sobre Valle del Ámbar cuando Julián y Elena emprendieron su rutina diaria de monitoreo. La parcela de nopaleras, protegida parcialmente por la malla que habían instalado, lucía saludable, aunque cada sombra se había convertido en un oasis para las delicadas plántulas. Bajo una carpa improvisada de lonas y postes reciclados, el cerro lejano vibraba con el calor y el viento era apenas un susurro tibio. Ambos revisaron los niveles de humedad con un higrómetro prestado, asegurándose de que los sensores enviaran datos constantes al dron de vigilancia. Tras comprobar que no había fugas ni desbordes en los canales de riego, Julián encendió su radio de mano para contactar al piloto. Los suministros, fertilizantes orgánicos y maderas, llegarían en 2 días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitieran. En cuestión de minutos, aquel pequeña calma se transformó. Un viento creciente comenzó a azotar la malla, tensando los amarres y produciendo un crujido constante que recordaba a un tambor de batalla. Primero fueron ráfagas suaves, luego un torbellino de partículas licuadas por el calor. La arena, levantada sin piedad, se coló debajo de la lona y se incrustó en los tejidos de los nopales, amenazando con arañar sus delicadas pencas. Las palas y azadones reposaban olvidados mientras el polvo cegador hacía casi imposible distinguir las siluetas. Julián se puso la bufanda al cuello y alzó la voz para hacerse oír. «Elena, esto puede empeorar rápido». Ella, apoyada en la pértiga de sombra, asintió con decisión. Sus botas se hundían en arena suelta y sus manos, a pesar de la barriga, se aferraban al poste con firmeza. Cuando la intensidad del vendaval alcanzó su punto álgido, Julián y Elena comprendieron que la estructura de sombra no resistiría sin refuerzos. Con movimientos coordinados, recogieron las telas y desprendieron los amarres viejos, utilizando cuerdas de repuesto más gruesas. Cada nudo debía hacerse bien para evitar un desgarro definitivo. El polvo golpeaba sus rostros con fuerza, y el sudor se mezclaba con la arena en las cejas y pestañas de Elena. Aún así,
Ella gritó. Tira hacia el árbol más robusto y envuélvela alrededor del tronco. Julián obedeció, rodeando un cardón ancestral con la cuerda, mientras sus pulmones ardían por la arena inhalada. Con el poste reforzado y los extremos anclados bajo piedras pesadas, la sombra ganó estabilidad provisional. Sin embargo, la batalla no terminó ahí. A cada instante, el suelo parecía vibrar y la presencia de la tormenta se volvía más amenazante. Elena, con la voz quebrada por el esfuerzo, murmuró: «Si esto no para, perderemos todo lo sembrado». Julián clavó la mirada en sus ojos y sintió la fuerza que ella necesitaba transmitir. No era solo la protección de unas plantas, sino la defensa de un hogar y de un futuro que habían empezado a reconstruir. Con calma, le pasó un brazo por la cintura para sostenerla y juntos desplazaron un bloque de madera bajo la malla, mejorando la cobertura de la hilera central. Entre sacudones y jadeos, compartieron una certeza: la adversidad fortalecía su vínculo y los impulsaba a inventar soluciones sobre la marcha. El vendaval, tras casi 20 minutos de furia, comenzó a ceder. La malla, bien sujeta, dejó de flamear con violencia y la arena se estableció en el suelo, formando montículos irregulares alrededor de los nopales. Julián y Elena, exhaustos, se apartaron unos pasos para observar el resultado. Las pencas, protegidas y erguidas, no mostraban rasguños. Un leve arco de luz solar rompió el caos, dibujando manchas doradas sobre la tierra. Mientras recogían las herramientas dispersas, el silencio regresó al valle. Unos cuantos pájaros de plumaje terroso regresaron a revolotear cerca de los esquejes. Julián se inclinó hacia Elena y, con una voz suave, dijo: «Lo logramos». Ella apoyó la frente en su hombro, con el corazón todavía acelerado. «Gracias por quedarte a mi lado». Al regresar a la cafetería Amanecer, la tarde avanzaba hacia tonos anaranjados. Entraron cubiertos de arena y sudor, pero una sonrisa se dibujó en sus rostros. Julián sirvió agua fresca, la filtró a través de un paño limpio y ofreció 2 vasos fríos. Elena, temblorosa, aceptó el alivio líquido y cerró los ojos un instante, saboreando el triunfo. «No fue solo un episodio más», dijo ella, con la mirada fija en la estufa crepitante. «Fue una prueba de lo que podemos enfrentar juntos». Julián asintió, paladeando esas palabras. La tormenta de arena no solo puso en riesgo el proyecto agrícola, sino que desnudó sus miedos y reveló la fuerza compartida. En esa cafetería improvisada, bajo el resplandor de una bombilla, supieron que ningún huracán de arena podría separarlos si mantenían firme cada nudo de su mutua alianza. Al amanecer, la tenue luz se coló por las rendijas de la cafetería Amanecer y bañó las mesas de madera con un resplandor dorado. Julián Moreno se estiró en el catre improvisado junto al almacén de herramientas, aún oyendo el eco de la tormenta de arena. Afuera, la brisa matinal acariciaba los cardones y prometía un día más apacible. Tras lavarse el rostro con agua fresca del depósito que habían reparado, bajó al salón principal, donde Elena revolvía tamales de elote y preparaba café con canela. El aroma lo despertó del todo y antes de sentarse, juró que hoy dedicaría cada hora a proteger ese oasis vivo. Mientras tomaba un sorbo humeante, Julián encendió su teléfono satelital y marcó el código directo que usaba para asuntos urgentes en la ciudad. Al otro extremo respondió Ricardo Castillo, vicepresidente de operaciones de la empresa Horizonte Dorado. El tono de Ricardo sonaba rígido, exento de cordialidad. Hacía horas que el Consejo de Administración había convocado una sesión extraordinaria para evaluar la nueva línea de financiación. Julián apuró el café y se apoyó en la barra, intuyendo que la llamada marcaría un antes y un después. «Julián», dijo Ricardo con voz cortante, «necesito tu confirmación. Mañana a primera hora se celebra la junta decisoria. Si no estás presente, algunos accionistas retirarán su apoyo. ¿Estás disponible para volar a Ciudad de México con urgencia?»
El empresario cerró los ojos un instante y deslizó el dedo por la pantalla para silenciar las dudas. Sabía que su ausencia podría poner en riesgo millones de dólares de inversión. Aún así, no podía olvidar el trabajo que él y Elena habían realizado en este remoto oasis. Agua, sombra, vida. Alzó la vista y miró a su alrededor, reconociendo el lugar como algo más que un proyecto de campo. «Ricardo», respondió con voz firme, «comprendo la gravedad de la situación, pero estoy en medio de un programa crítico de restauración. Mañana mismo puedo conectar en remoto para la reunión, presentar los datos de avance y comprometer los fondos, siempre que dispongan de la documentación digital». En la distancia, la voz de Ricardo se endureció. «Necesito garantías de tu presencia física, Julián. Sin ti, no confían en las cifras ni en las promesas de vídeo. El tiempo apremia. Dan plazo hasta las 6 de la tarde para recibir tu confirmación». El pulso de Julián se aceleró. Desconectó el satelital y guardó silencio. Elena, atenta al intercambio, dejó a un lado la taza y se acercó con delicadeza. «¿Qué ocurre?», susurró, notando la tensión en su nuca. Él le explicó el ultimátum. Ella posó una mano en su hombro y, con voz suave, le recordó la fuerza que habían demostrado juntos. «Si el consejo duda de tu palabra, permíteme ayudar a reforzar tu credibilidad». Trabajando codo con codo frente a su portátil solar, Julián y Elena elaboraron un plan. Crearían una transmisión en vivo desde el huerto de nopaleras. Mostrarían el estado de cada planta, la tubería activa, los sensores de humedad y los informes locales firmados por Elena. Además, compilarían un dossier con fotografías y vídeos de dron en alta resolución. Conminarían a Ricardo a comprobar que la inversión tenía impacto real y social, más allá de gráficos fríos. 2 horas después, Julián volvió a comunicarse con Ricardo. Al otro lado se reprodujo el eco de dudas hasta que presentó la propuesta multimedia. Enlaces en tiempo real, estadísticas validadas en terreno y un compromiso de retorno al día siguiente, tras completar la entrega de suministros que Elena había solicitado. El silencio se apoderó de la línea antes de que Ricardo cediera. «Muy bien, enviaré el enlace y asistiré con mis ojos a esa transmisión. Tienes hasta las 5 para que todo funcione». Al colgar, Julián respiró con alivio. Elena lo miró con orgullo. «Lograste que confiaran en ti», dijo. Él asintió, a la vez que sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que debía equilibrar 2 mundos, el corporativo y el humano. Para la cena, él cocinó tortillas de nopal y preparó un guiso con hierbas de la región, como símbolo de la alianza entre tradición y tecnología. Mientras compartían el alimento bajo el suave resplandor de la lámpara de filamento, entendieron que el verdadero ultimátum había servido para unirlos aún más, consolidando su propósito: demostrar que la sostenibilidad nace del compromiso personal tanto como de los balances financieros. El alba se colaba suavemente por las rendijas de la ventana de su habitación improvisada en la cafetería Amanecer. Julián Moreno se permitió un instante para contemplar las nopaleras que, apenas unos días atrás, yacían resecas bajo el sol implacable. Ahora sus hijas verdes se mecían con brío, testigo del milagro forjado junto a Elena Cortés. Sobre la mesa de madera reposaba el portátil solar, conectado al módem satelital que garantizaría la transmisión. Con un último sorbo de café con canela, repasó mentalmente cada diapositiva: datos de humedad, imágenes de dron, fotografías de la tubería reparada y testimonios de los habitantes del valle. Elena entró a la estancia, envuelta en un chal ligero, y se unió a él en silencio. Sus miradas, cargadas de determinación, sellaron el pacto: demostrar que la sostenibilidad podía medirse tanto en balances como en vidas renovadas. Ajustaron la cámara, comprobaron el audio y respiraron hondo. En menos de 5 minutos iniciaría la conexión con el Consejo de Administración. La pantalla se encendió con los rostros alineados de los consejeros de Horizonte Dorado, cada uno tras su escritorio de mármol y pantallas LED.
Julián comenzó agradeciendo su tiempo y proyectó un plano aéreo del valle, donde las nopaleras formaban un tapiz verde sobre la arena. A continuación, compartió gráficos dinámicos de sensores en tiempo real que mostraban la evolución de la humedad, comparando la situación previa con el progreso actual. Los consejeros fruncieron el ceño al ver que el caudal de agua recuperado era suficiente para abastecer no solo la cafetería, sino varias familias aledañas. Elena, con voz firme, relató cómo recolectaba lluvia y administraba raciones de agua para asegurar la supervivencia. La economía de escala quedaba en segundo plano. Frente a ellos estaba la prueba viviente de un modelo replicable y rentable en reputación, si no aún en cifras directas. Se respiró tensión cuando el director financiero, Álvaro Díaz, intervino con voz escéptica. Julián, los indicadores ambientales son alentadores, pero necesitamos ver el retorno de la inversión en el mediano plazo. ¿Cómo garantizas que este piloto no se convierta en un lastre? El empresario sonrió con calma y desplegó el plan de reinversión. Transferir un 30% de los presupuestos destinados al megaparque solar de Sonora hacia un programa de microproyectos rurales. Explicó que cada hectárea rehabilitada elevaría el índice ESG de la compañía, atrayendo fondos de gobiernos y fondos verdes internacionales. Añadió que el impacto social aseguraría una narrativa de éxito para campañas de marketing global y mejoraría la cotización bursátil. Elena mostró entonces un breve vídeo de la comunidad celebrando la recuperación del agua, con niños regando plantas y ancianos recolectando frutos. Ese guiño humano quebró el protocolo corporativo. Varios consejeros intercambiaron miradas sorprendidas. Carmen Álvarez, miembro veterana del consejo, cruzó los brazos y planteó la última objeción. ¿Y si esta desviación de fondos pone en riesgo el cronograma de la planta en Guaymas? Los accionistas querrán saber por qué priorizamos un oasis distante antes que un proyecto multimillonario. Julián tomó aire y respondió con firmeza. Precisamente porque aprendimos aquí que el progreso no nace solo de grandes estructuras. La resiliencia de este valle garantizará la continuidad de nuestras operaciones más ambiciosas a largo plazo. Propongo un cronograma paralelo. Mientras la planta de Guaymas avanza con un 70% del presupuesto, el 30% restante se invierte en este piloto, con revisiones trimestrales de resultados sociales y ambientales. El silencio invadió la sala virtual durante varios segundos que parecieron eternos. Un contador digital marcó el final del plazo. Entonces, con una votación en pantalla, los consejeros apoyaron la propuesta por una mayoría estrecha, 5 a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Julián exhaló aliviado. El plan había sido aprobado. Agradeció la confianza y recalcó el compromiso de presentar informes detallados cada mes. Cuando la sesión concluyó, Julián cerró el portátil y miró a Elena con ojos brillantes. Ambos se levantaron y se fundieron en un abrazo lleno de emoción. El sueño de transformar Valle del Ámbar se convertía en realidad gracias a la unión de sus esfuerzos y al coraje de desafiar la ortodoxia corporativa. Bajo el sol de media tarde, salieron a la terraza de la cafetería, donde las nopaleras proyectaban sombras largas sobre la arena. Sabían que aquel voto era solo el comienzo de una obra mayor: forjar un modelo de sostenibilidad que honrase tanto los balances financieros como el latido de la tierra. La mañana siguiente, la cafetería amaneció transformada en una sala de conferencias improvisada. Mesas de madera habían sido alineadas en semicírculo y cubiertas con manteles blancos, mientras que banquetas recicladas hacían de sillas para los invitados. En el centro, una mesa larga sostenía carpetas, planos y muestras de suelo. Sobre la pared norte, Elena había colgado un gran mapa del valle con marcas de colores que señalaban las áreas rehabilitadas, los tramos de tubería y los invernaderos proyectados. A la entrada, un cartel pintado a mano anunciaba: Reunión de Alianza, Ayuntamiento de Hermosillo, INIFAP y Horizonte Dorado. Poco después de las 8, llegaron los primeros participantes: don Raúl Mendoza,
comisionado de Desarrollo Rural del Ayuntamiento, saludó con cortesía a Julián y examinó el mapa con gesto satisfecho. Le siguieron la doctora Verónica Lugo, investigadora del INIFAP, y dos pequeños representantes de una cooperativa de agricultores locales. Finalmente, entraron por la puerta Luis Ramírez y Marta Ortiz, ejecutivos de Horizonte Dorado enviados desde Ciudad de México para validar el proyecto. Todos intercambiaron saludos formales, abrazos y apretones de mano, asombrados por el ambiente cálido de aquel refugio en medio del desierto. Julián tomó la palabra tras unas breves presentaciones. Con voz sosegada, explicó el propósito de la alianza. Estamos aquí para formalizar un convenio que permita replicar en la región los métodos de gestión de agua, energía y cultivo sostenible que hemos validado en Valle del Ámbar. El ayuntamiento aportará permisos de uso de suelo y maquinaria municipal. El INIFAP compartirá protocolos de investigación y mejoramiento de cultivos, y Horizonte Dorado invertirá recursos económicos y técnicos para garantizar la continuidad del programa. Al hablar, deslizó una carpeta con un proyecto de convenio que colocó sobre la mesa, invitando a cada representante a revisarlo. La doctora Lugo examinó las cláusulas con atención. Destacó la sección de monitoreo científico y preguntó por el acceso a datos en tiempo real. Julián le mostró la aplicación instalada en su tablet. Aquí puede ver los datos de humedad, pH y temperatura que los sensores mandan cada hora. Además, planeamos instalar una estación meteorológica para registrar lluvias y velocidad del viento. Lugo asintió impresionada y sugirió incluir una cláusula de capacitación a estudiantes de agronomía. Elena tomó nota y añadió detalles sobre talleres prácticos para jóvenes de la zona. Don Raúl, en cambio, mostró interés por la extensión del programa a otras comunidades rurales. Cuestionó: ¿cómo adaptaremos esta experiencia a terrenos con topografía más accidentada o con menos acceso a fuentes de agua subterránea? Julián respondió que la combinación de recolectores de lluvia, sistemas de captación en roca madre y biodigestores modulares permitiría escalar el modelo. Presentó un vídeo donde drones sobrevolaban un arroyo seco convertido en reservorio estacional, y explicó que esa tecnología podría aplicarse en barrancas cercanas. Marta Ortiz, consultora de impacto social, añadió que estaban evaluando coordinar con ONG para distribuir semillas mejoradas y paneles solares portátiles a las zonas más remotas. A continuación, llegaron al punto económico. Luis Ramírez planteó la necesidad de un presupuesto detallado. Los accionistas requieren saber exactamente cuánto costará cada etapa, infraestructura, operaciones y mantenimiento durante los primeros 3 años. Julián desplegó una hoja de cálculo proyectada en la pared. Costos de construcción de captadores, compra de bombas solares, honorarios de técnicos e insumos agrícolas. Señaló un margen de contingencia del 10% y un fondo de reinversión destinado a expansión comunitaria. Los presentes revisaron las cifras, con murmullos de aprobación y algún ceño fruncido en tablas de costo-beneficio. Finalmente, el comisionado Mendoza, tras consultar un reloj de bolsillo heredado de su abuelo, asintió: si los números están respaldados por datos de campo y la comunidad participa, podemos presentar esta propuesta al Cabildo la próxima semana. Para sellar el acuerdo, Elena repartió sopas nutritivas de nopales y tamales de elote, una tradición de la posada, junto a jugo de tuna. Mientras comían, conversaron más distendido. Recordaron cómo surgió el proyecto aquel día de aterrizaje forzoso, la reparación de la tubería y la siembra de las primeras plantas. Risueños, los invitados compartieron anécdotas de la infancia en el desierto y las costumbres de sus familias, estrechando vínculos personales más allá de los documentos oficiales. Antes de despedirse, cada representante firmó 2 ejemplares del convenio con plumillas de tinta azul oscuro. Julián y Elena colocaron sellos de caucho artesanales con el logotipo de la cafetería Amanecer y el escudo de Horizonte Dorado, mientras don Raúl estampaba el sello municipal. El bullicio del acuerdo resonó en las vigas de madera, como si aquel local se vistiera de gala para celebrar un nuevo capítulo.
Al caer la tarde, los últimos rayos de sol atravesaron la ventana ensombrecida por nopaleras, proyectando filamentos de luz sobre las mesas. Julián y Elena se miraron. Sabían que habían logrado algo más que un contrato. Habían tejido una red de confianza entre ciudad, ciencia y comunidad rural. Mientras guardaban los planos y cerraban la cafetería, el murmullo lejano de la próxima tormenta les recordó que, pase lo que pase, enfrentarían juntos cualquier desafío. La alianza estaba sellada, y Valle del Ámbar se preparaba para crecer, no solo en plantas, sino en esperanza compartida. El alba llegó con un suave murmullo en la cafetería Amanecer. Después de semanas de fatigas y esperanza, Elena Cortés sintió las primeras contracciones leves que anunciaban la cercanía del parto. No eran aún lo suficientemente intensas para hablar de urgencia, pero sí bastantes para encender un cosquilleo de nervios en su vientre y recordarle a Julián Moreno que su rol como protector y compañero daría un giro definitivo en las próximas horas. Julián, ya despierto, la encontró sentada en el banco de madera frente a la estufa, acurrucada en una manta usada para amortiguar el frío nocturno. Sus ojos, habitualmente firmes, estaban ahora húmedos de ilusión y temor. Sin decir palabra, él se acercó y deslizó una mano en su espalda, masajeando con delicadeza. Luego, preparó un té de hierbas recolectadas en los márgenes del valle: anís, manzanilla y hojas de guayaba, la combinación que la abuela de Elena le había enseñado en sus años de infancia. El aroma se elevó en el aire, creando un ambiente de calma. «Gracias», susurró ella, arqueando la espalda para recibir el alivio. «Creo que hoy es el día». Julián asintió con decisión. Había preparado una habitación contigua, acondicionada como sala de parto improvisada, sábanas limpias tendidas sobre una cama plegable, una lámpara cálida y una mesa auxiliar con todo lo necesario: gasas estériles, jeringas de suero, guantes, una botella de agua oxigenada y un kit obstétrico básico que había conseguido de un centro de salud cercano. Además, había dispuesto una silla mecedora para que ella se sintiera cómoda entre contracción y contracción. Mientras tanto, el piloto del avión, contactado la noche anterior, había enviado por dron un dispositivo de telemedicina, un maletín con un monitor de signos vitales y un intercomunicador para comunicarse con la matrona en Hermosillo. Julián conectó el equipo a un panel solar de emergencia y ajustó la cámara de alta resolución para que la especialista pudiera supervisar remotamente el progreso del alumbramiento. Esa alianza entre la tradición de la tribu local y la tecnología más moderna era ahora más vital que nunca. Cada contracción obligaba a Elena a sujetarse de la barandilla improvisada. Julián no la soltó ni un instante, susurrándole palabras de aliento y recordándole con dulzura que cada esfuerzo las acercaba al encuentro con su hijo. Cuando el monitor marcó un ligero aumento en la frecuencia cardíaca fetal, Julián activó el enlace en vivo y se comunicó con la matrona. «Ana, ella está bien». Las contracciones a intervalos de 5 minutos, pero más intensas. ¿Qué recomendación para el siguiente paso? La voz de Ana sonó clara y tranquilizadora. Pídele que camine despacio por el pasillo y se incline sobre la barra cada vez que la contracción suba. Mantengan la hidratación constante. Cuando las contracciones bajen a 3 minutos de separación, preparen la camilla. Julián guió a Elena por el corredor, sujetándola suavemente de la cintura y ayudándola a dar cada paso. Elena respiraba con los labios entreabiertos, marcando el ritmo del dolor y la esperanza. A cada término de contracción, se detenían junto a las fotografías antiguas de viajeros en la pared, que parecían otorgarles fuerza ancestral. Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, las contracciones aceleraron su ritmo. Elena giró sobre sí misma, se apoyó en la silla mecedora y, con un gemido suave, apretó la mano de Julián con fuerza. Él, con la mirada firme y el corazón encogido, siguió cada indicación de la matrona mientras colocaba gasas esterilizadas y preparaba el suero. Con cada compás del dolor,
Recordó cuántos meses habían dedicado a transformar el valle y se dio cuenta de que todo cobraba sentido en ese instante. El agua restaurada, los nopales verdes, la solidaridad comunitaria y el amor inquebrantable. Finalmente, con una última serie de respiraciones profundas, Elena gritó al cielo y, entre sollozos de alivio, sostuvo al bebé contra su pecho. El llanto del recién nacido resonó como un canto de victoria. Julián enjabonó sus manos en agua tibia y, con cuidado, limpió al bebé y se lo entregó a Elena. Ambos lo miraron. Los ojos del niño, alertas y brillantes, se fijaron en el rostro de su madre. Un nudo de emoción apretó el corazón de Julián mientras Elena, con la voz rota por las lágrimas de alegría, susurró su nombre, Diego. La matrona, a través del intercomunicador, felicitó la labor de ambos. Julián tomó nota de cada indicación posparto: mantener al bebé piel con piel, alimentar con leche materna lo antes posible y vigilar la temperatura ambiente. Luego, acompañó a Elena a la cama y acomodó al recién nacido en su regazo. La estufa seguía crepitando, la luz filtrada dibujaba sombras tranquilas, y por primera vez, sintieron que aquel refugio era más hogar que nunca. Con mimo, Julián envolvió al bebé en una manta suave, hizo una taza de chocolate caliente para Elena y colocó un termo con agua y rodajas de naranja. Mientras ambos reposaban, conectados al monitor que mostraba el pulso de Diego, comprendieron que el verdadero fruto de su proyecto no era solo la transformación del valle, sino la vida que ahora latía entre sus brazos. En el silencio colmado de ternura, el eco de su sueño se materializaba en un niño que, desde ese momento, sería guardián de ese oasis de esperanza. Meses después del nacimiento de Diego, Valle del Ámbar se había convertido en un mosaico de verdes intensos salpicados de ocres. Las nopaleras, ahora robustas y cargadas de frutos, formaban hileras que abrazaban la pequeña posada. Los sistemas de captación de lluvia, restaurados y ampliados, suministraban agua a cada familia vecina. Julián y Elena recorrían la parcela junto a los niños de la comunidad, recogiendo tunas y enseñando a regar con mangueras de goteo instaladas por técnicos voluntarios. Cada mañana, el canto de los pájaros presidía la escena. El desierto había vuelto a latir gracias a un esfuerzo compartido, y el pequeño Diego, envuelto en un rebozo, observaba el milagro de la vida renacida. La transformación no se limitó al huerto. En la explanada frente a la cafetería Amanecer, se alzaba ahora un centro comunitario de sostenibilidad, un edificio de adobe pintado con tonos terrosos, techos verdes cubiertos de suculentas y paneles solares en la azotea. Allí se impartían talleres de electricidad fotovoltaica, técnicas de compostaje y recetas con nopales. Las familias se reunían en mesas redondas para intercambiar alimentos y conocimientos ancestrales. La doctora Verónica Lugo, del INIFAP, organizaba además sesiones de formación para estudiantes de agronomía, y don Raúl Mendoza gestionaba el acceso a microcréditos para pequeñas iniciativas agrícolas. El día de la inauguración, el aire estaba impregnado de emoción. Desde Hermosillo habían llegado funcionarios y periodistas locales. Julián pronunció un breve discurso, recordando el incidente de la tormenta que forzó la primera siembra y citó el valor de la solidaridad. Hoy no solo abrimos un centro, inauguramos un sueño colectivo. Elena, con Diego dormido en brazos, cortó la cinta tricolor. Aplausos y vítores retumbaron en el patio. Los vecinos llevaron muestras de mermelada de tuna, pan de nopal y tamales de calabaza. El aroma a leña y especias se mezcló con la música de guitarra que entonaba un grupo de niños de la escuela itinerante. En la sala principal, una exposición mostraba fotografías de cada etapa del proyecto. El derrumbe del avión, la reparación de la tubería, la primera hilera de nopaleras, la construcción de la malla de sombra y el parto de Diego. Cada imagen estaba acompañada de un texto escrito por los propios habitantes, narrando sus miedos y esperanzas. Cerca, un vídeo proyectado en una pantalla solar reproducía las conversaciones con el Consejo de Horizonte Dorado, las votaciones y la firma del convenio con el ayuntamiento.
Esa mirada retrospectiva permitía entender el esfuerzo como un proceso vivo, lleno de tropiezos y aprendizajes. A la sombra de un cardón centenario, Julián y Elena compartieron un vaso de chocolate caliente con canela y una rebanada de pastel de nopales. Hablaban de planes para replicar el modelo en otras regiones áridas: Barrancas del Cobre, Mexicali y los alrededores de San Luis Potosí. Elena mencionó su deseo de consolidar una red de café y artesanías que impulsara el turismo rural sostenible. Julián preparó un documento de propuesta técnica para exportar la experiencia a América Latina. Ambos vislumbraron una plataforma en línea donde las comunidades compartieran datos climáticos y prácticas de adaptación al cambio. Mientras el sol se ponía tras la Sierra Madre, Diego abrió los ojos y soltó una risa que resonó como un canto de esperanza. Los niños lo rodearon, abrazándolo y ofreciéndole flores de maguey. Cada risa parecía confirmar que el verdadero fruto del proyecto no eran los rindes de cactus, sino el tejido social reconstruido. Julián palmeó suavemente el hombro de Elena y murmuró: «Lo hemos logrado». Ella asintió, sintiendo que aquel legado superaba cualquier contrato o balance financiero. De regreso a la posada, Julián revisó los datos del dron. La humedad se mantenía en niveles óptimos. Las temperaturas oscilaban dentro del rango previsto y las cámaras de fototrampeo mostraban conejos y liebres bebiendo en los bebederos. Elena programó la siguiente ronda de talleres para mujeres emprendedoras y programó una reunión con una ONG de derechos infantiles. La cafetería Amanecer, escenario de tantas historias, se había convertido en epicentro de innovación comunitaria. Esa noche, bajo un cielo moteado de estrellas, Julián y Elena caminaron hasta el mirador original donde todo comenzó. Se tomaron de la mano y contemplaron el valle transformado, acunados por el murmullo sutil del viento entre las pencas. En el horizonte, se divisaba un sendero recién abierto que llevaba a otros valles sedientos. Con el corazón henchido de orgullo y humildad, supieron que esa huella humana, tejida con agua, tierra y esfuerzo, sería recordada como el legado más auténtico, la semilla de un futuro floreciente en medio del desierto.